Bueno, sí, antes de iniciar, la vez pasada dijimos que, la vez pasada dijimos que queríamos que, pues, que nosotros íbamos a dar tiempos de participar, que pudiéramos avanzar, no está ahí, que pudiéramos avanzar un poco más, todo esto, pero no significa que no hablen, ¿no? O sea, preferimos mil veces que hablen más y que cada vez nos interrumpan en el buen sentido, para aportar, para preguntar algo, lo que quieran, pero sí queremos que participen, o sea, de pronto sí nos hicimos van a interpretar y dijimos que no queremos que hablen, no, para nada. Mejor dicho, entre más hablen, mejor. La verdad es muy chévere escuchar. Lo otro, hoy vamos a leer el segundo capítulo de Proverbios, iniciarlo y terminarlo, es la idea. En teoría creemos que sí se puede, pero pues ya sabemos que hay veces salen preguntas o más cositas, pues ya iremos viendo. Lo otro es que, lo que repito, todos los que quieran participar por el chat o por voz, quieran prender el micrófono, el video también estaría bien, todo lo que quieran. Y creo que eso sería todo. Bienvenidos, nos alegra que estén acá otra vez. Y pues antes de iniciar, no sé si alguien quiera, sería chévere decir en qué quedamos, qué hemos aprendido, ponle la pantalla, ¿no? o, o no sé, sí, en general, que les ha gustado un resumen de los dos primeros capítulos, todo el primer capítulo que hemos leído y para las personas que están nuevas. Entonces, si alguien quiere hablar. Bueno, entonces suponemos que no. Entonces lo vamos a hacer nosotros. Bueno, entonces recuerden que la última vez pues ya terminamos el capítulo 1, ¿cierto? Y en resumen leímos la introducción de Salomón, ¿no? Donde nos decía que íbamos a estudiar, o sea, que vamos a leer prácticamente. Entonces eran consejos, que íbamos a escuchar parábolas, que vamos a escuchar enseñanzas, ¿cierto? Diferentes métodos en los que el foco principal es la sabiduría, ¿cierto? De adquirir sabiduría. Hablamos del beneficio, de los beneficios que trae la sabiduría, ¿cierto? Y de cómo realmente como jóvenes y aún todas las personas, pero como jóvenes a veces no nos preocupamos por ser sabios, ¿cierto? Pensamos que eso es algo para cuando seamos ancianos o algo así, y realmente no, es algo que vimos que es algo que por lo cual si pensamos desde ya, pues nuestra vida va a ser mucho mejor de lo que sería sin ella, ¿no? Finalmente cerramos hablando de que lo importante que nuestras decisiones se encaminen en esta sabiduría y que si no, pues también tenemos consecuencias al final por no obedecer a Dios, ¿cierto? Porque al final el pecado, la falta de sabiduría trae consecuencias. Entonces vamos a iniciar con el capítulo 2. ¿Cierto? Si alguien quiere decir algo antes de iniciar, no sé, un aporte, si alguien nos avisan. Al final les diremos de pronto unas cositas que hemos hecho en relación al blog que les dimos la vez pasada, que vamos a crear para subir los PDFs, videos, las grabaciones. Entonces al final les digo bien porque quedó muy chévere. Hicimos en una página, entonces luego se las mandamos. Entonces iniciemos. Supongo que nadie quiere decir nada. Bueno, entonces, dice, capítulo 2. Recuerden que por lo menos nosotros tratamos de usar varias versiones en general, TLA, Reina Valera o algunas otras de vez en cuando, no sé, por si preguntan. Entonces a veces la traducción obviamente cambia si ustedes están leyendo la Reina Valera, entonces como para que no se confundan. Igual ahí ya, Esteban, eso, envío pues ahí el link para leer el capítulo 2. Entonces dice, Proverbios capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, dice, querido jovencito, acepta mis enseñanzas, valora mis mandamientos. Y pues en la Reina Valera dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, mis mandamientos, guardarás dentro de ti. Entonces, con este primer versículo yo quiero resaltar dos cosas. Y es realmente reconocer la estima y el valor de los mandamientos, ¿sí? De las palabras de Dios. Porque puede pasar desapercibido, una base inicia, valora mis mandamientos, guardarlos dentro de ti. Y es realmente, o sea, puede parecer algo tonto o algo obvio, pero no es solo oír, ¿sí? No solo es oír lo que nosotros estamos hablando, lo que no somos nosotros, sino la palabra. No solo es leer, no solo es escuchar tal cosas, sino realmente es entender, guardar, acá dice, guarda dentro de ti, dentro de tu corazón, dentro de tu alma, es atesorarlo y vivirlo, ¿sí? No solo porque, pues, obviamente antes de iniciar todo lo que nosotros hablamos, leemos, pues son verdades, y sí puede ser muy bonito, puede ser triste, yo no sé qué, pero si se queda solo en una escucha, ¿sí? Si se queda solo como que, sí, interesante ya, pero no lo vivimos, no sirve de nada. Es una vida práctica, ¿sí? Si nosotros lo que hacemos no lo vivimos, entonces, ¿qué grave ahí? Porque si les decimos, no, ves a tu papá o ves a tu mamá, pero nosotros no sé, nos la pasamos golpeándolos, sí, en sentido figurado. Entonces,
no tiene sentido lo que decimos, ¿sí? Entonces es eso, no solo escuchar, sino vivir. Mandamientos, guardarlos dentro de nosotros. Continúa diciendo el versículo 2. Trata de ser sabio y actuar con inteligencia. En la minalera, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Es decir, hay una lucha, ¿sí? Hay una batalla, hay una lucha por la sabiduría, que vale la pena, sí, obviamente, pero es una lucha, es una lucha. O sea, realmente nos toca esforzarnos, nos toca luchar y todo lo que eso significa. Obviamente van a haber victorias, van a haber fracasos, van a haber momentos en que sea más difícil, pero realmente es una lucha. Y pensémoslo, nada más iniciar pensando en la sabiduría que la queremos buscar, nada más iniciar tenemos con que necesitamos ser humildes, ¿sí? O sea, emplacar nuestro orgullo, disponer nuestro corazón a lo que alguien más nos va a decir. Y es difícil, o sea, ser humildes, ya nosotros entendemos más o menos lo que hemos hablado de orgullo, de que realmente está tan vivo en nosotros que es difícil, ¿sí? Pero realmente es esto, es ser humilde y es una lucha, y nada más diciendo con que tenemos que ser humildes. Pero ya desde ahí comienza a hacer algo práctico, algo vivo, sí, estamos buscando la sabiduría. Recordemos lo que dice en el versículo, bueno, ahí por ahora que te leo. Entonces, el versículo 3 y el versículo 4 dice, teniendo en cuenta esto que vimos que es una lucha, ¿no? Dice, pide entendimiento y busca la sabiduría. Y la Reina Valera dice, si clamares a la inteligencia. Y ya sabemos que la sabiduría, lo vimos la vez pasada, que anda por los caminos de la vida buscándolos, clamando, ¿sí? Por personas. Porque la sabiduría, lo que dijimos, no es un misterio, no es ningún secreto, no, la sabiduría quiere encontrarnos, la sabiduría realmente quiere estar ahí, ¿sí? Pero nosotros también debemos pedir, clamar, dice, clamar es a la inteligencia. Y clamar es requerir una cosa con vehemencia, con desesperación. Y pues claro, se debe notar como si realmente quisiéramos ese tesoro de la sabiduría, o sea, debemos entender que la sabiduría es un regalo y realmente es algo que nos va a definir si puede que suframos esto o no, porque ya sabemos que esto está mal punto, puede prevenirnos, puede ayudarnos a tomar decisiones. Realmente la sabiduría es nuestro futuro. La sabiduría es en nuestro futuro. Sí, básicamente. Por eso es tan importante, o sea, saber realmente lo que significa. Dice, y dice, continúa diciendo, clamar la inteligencia, como si buscaras plata o un tesoro escondido. En la Reina Valera lo dice eso, es básicamente, es de valor y mucha importancia, ¿sí? O sea, dice como si buscaras plata o un tesoro escondido, ¿sí? Y más adelante, en esos versículos dice, y las escudriñares como a tesoros. Entonces tenemos como si buscaras plata, un tesoro escondido, entendiendo realmente que es algo de mucho valor, o sea, un tesoro escondido, y las escudriñares como a tesoros. Hay un versículo que me gusta que es Mateo 13:44, dice, teniendo en cuenta bueno, ya termino. Teniendo en cuenta eso que es un tesoro escondido, dice Mateo 13. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y es bonito este versículo porque es, no sé, imagínense un campesinito humilde y va caminando por el bosque y se encuentra, yo qué sé, no sé, $1.000.000.000 y realmente sabe que eso significa. Y pensamos, es la sabiduría. Realmente más adelante vemos que la sabiduría tiene más valor que el dinero. Ya va, vale, que la sabiduría tiene más valor que el dinero, ¿sí? Y si nos encontramos, pensemos en $1.000.000, ¿el campesino va a quemar ese $1.000.000? ¿O qué va a hacer? Pues si ese no es su terreno, ¿qué va a hacer? Va a esforzarse porque eso sea suyo. Pero pensemos lo que nosotros a veces encontramos esa sabiduría y la despreciamos, ¿sí? Pero acá dice realmente lo que significa la sabiduría. Entonces, vemos acá Dani dijo, o sea que la sabiduría es difícil de obtenerla. Es una lucha, difícil entendiendo desde dos puntos. Difícil por encontrar, no porque la sabiduría realmente está ahí porque quiere buscarlo, ¿sí? Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, iniciando por eso. Tememos a Jehová, ya iniciamos. Pero sí es difícil en el sentido que es una lucha, porque es que no cualquiera que dice tener sabiduría es sabio, igual que no cualquiera que dice amar, ama, no cualquiera que dice obedecer, obedece. Entonces la sabiduría ya sabemos que requerimos, que requiere aplacar el orgullo, obedecer a Dios, amarlo más que todas las cosas, obedecer a los padres. Por eso es una lucha, porque realmente requiere cosas. Entonces, vale, no sé qué quieres decir. Hola. Ay, qué nervios. Pues yo quería decir algo con respecto a eso, porque me parece, digamos, en parte algo muy bonito,
porque Dios nos pide obviamente sabiduría y ser sabios, pero al mismo tiempo Él es quien nos la da. Digamos, en Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. O sea, en cierto sentido sí es difícil, pero siento que está como a nuestro alcance de verdad. Y me parece algo súper maravilloso porque es como, no sé, somos tan, a veces tan, no sé, pues de tanto nuestra edad o lo que sea, somos tan necios y Él aún así nos da todas las ayudas y pues me parece algo muy bonito. Y ya, eso es lo que quería decir. Sí, gracias, vale. De hecho, justamente eso es lo que iba a decir cuando Dani hizo la pregunta, lo que dice primera Santiago, así es, al final es difícil en tanto requiere un esfuerzo, ¿cierto? Pero es sencillo porque es posible y lo que el versículo que leíste, o sea, basta con que se la pidamos a Dios. Lo que hemos dicho, no nos dará un poquito, sino que nos la dará sin reproche. Y lo que me parece interesante de estos versículos que leyó Santi es que fíjense que los tres primeros es si haces esto, si haces aquello, si inclinas, si clamas, o sea, hay una condición, ¿no? Y esto nos muestra que tenemos una responsabilidad. O sea, nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad delante de Dios y el versículo 4 muestra cómo depende el éxito de esta búsqueda de la sabiduría depende de nuestra perspectiva o nuestra estima de esa sabiduría. Es decir, si buscamos a la sabiduría como si fuera algo muy valioso, probablemente la vamos a encontrar, muy probablemente, no, seguro, porque nos lo dice Dios, seguro lo vamos a encontrar, ¿cierto? Entonces depende de cómo nosotros tengamos en estima esta sabiduría o si la despreciamos, ¿no? Realmente diariamente hacemos eso, o diariamente aceptamos la sabiduría de Dios o diariamente la estamos rechazando, ¿no? No sé si de pronto alguien quiere agregar algo más, preguntar algo, algo que pase interesante, pues porque son versículos bonitos realmente. Que si quieren decir algo, nos gustaría mucho. Y lo que sea, nos escriben o nos interrumpen. Entonces continuamos. ¿En qué versículo vamos? En el 5, ok. Entonces dice, así el versículo 5, así llegarás a entender después de lo que dijimos, ¿no? Sí, lo que te decías es condicional, ¿sí? Si obedeces, si clamas, ¿sí? Si realmente amas a Dios, entonces así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Y pensemos, entender lo que es obedecer y conocer de verdad a Dios, o sea, a Dios, que es tan misterioso, tan magno, tan increíble, y llegar a conocerlo nosotros, o sea, realmente es, sí, es muy lindo, porque, no lo dice acá, llegarás a entender y conocerlo de verdad. Entonces, debe ser realmente muy chévere poder, al hacerle caso a Dios, y lo que Vale decía, que Él mismo nos dé esa sabiduría, que Él mismo nos dé esa sabiduría y podamos llegar a conocerlo, porque Él mismo quiere que lo conozcamos, entonces es muy bonito. En Proverbios 1:7 decía, entonces entenderá, decía, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces es muy bonito entender esto, porque realmente es, si obedezco a Dios, si busco la sabiduría, Él me va a mostrar quién es Él, realmente. Y cómo no querer conocer a nuestro Padre, a nuestro Creador, y lo que tanto queremos preguntarlo, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué me amas? ¿Por qué no? Porque siento que no me amas. Mentiras, que es verdad. Si entiende tantas mentiras, tanto que nos dice el mundo, y Él nos dice, y conocerlo de verdad, y eso es muy bonito. Eh, continúa el versículo 6 diciendo, solo Dios puede hacerte sabio, solo Dios puede darte conocimiento. Y ese versículo realmente me gusta mucho porque realmente es Él. Vuelvo y repito lo que dice, vale, viene de Él siempre. Solo Él puede hacerte sabio, solo Él puede darte conocimiento. Cami dice, sí, es muy bonito como Él mismo nos entrega poco a poco esa sabiduría para conocerlo. Nos ayuda a entenderlo y acercarnos. Exacto, es eso, o sea, es entender cómo es de bonito, de que está al alcance de todos, pero debemos esforzarnos. José 1:8, 1:9, esfuérzate y sé valiente, no te desanimes, no tengas miedo, porque yo soy tu Dios. O sea, no dice esfuérzate y sé valiente, y ya, dice esfuérzate y sé valiente porque yo soy tu Dios. Y estaré contigo y te ayudarán donde sea que vayas. O sea, es, siempre Él va a estar ahí con nosotros y requiere, obviamente, de sacrificios y de cosas, pero Él va a estar ahí,
es ayudándonos, como sosteniéndonos, y es muy bonito porque nunca nos deja. El versículo 6 decía que solo del viene todo esto. Primera Reyes 3, 9 y 12 dice, da pues a tu siervo corazón entendido. Eso es cuando, pues, para contextualizar, cuando Dios le dice a Salomón, después de que David murió todo esto, Salomón, el escritor de Proverbios, ¿qué quieres? Y piénsenlo si ustedes les dicen, ¿qué quieren? No sé, ¿qué quieren? Dinero, un futuro, felicidad. ¿Yo qué diría? Yo, amor. y pensar que Salomón llegó a decirle esto a Dios, a la pregunta de ¿qué quieres que te dé? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, vean esto, entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? O sea, es como, wow, literalmente Salomón pidió por sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Para qué sirve la sabiduría? Para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Y porque él sabía la responsabilidad que venía. Y también eso va muy ligado con la sabiduría. Sabiduría también es responsabilidad. Nosotros tenemos que empezar a asumir responsabilidades. Estamos creciendo. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué va a hacer de mí? Pero a veces dejamos que eso nos agobie cuando Dios nos dice, descansa en mí, vengan a mí todos los que están cansados y yo les daré descanso. ¿Sí? Entonces es muy bonito, Salomón supo pedir, dame sabiduría. Y Dios le dijo, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te da un corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. O sea, si lo entienden, es bonito ver esto. Y que Dios le respondió su oración porque supo pedir. Sí, supo orar, lo que dice el versículo. No recibís porque no sabes pedir. Pero Salomón pidió de acuerdo al corazón de Dios, pidió sabiduría. Y algo que me parece interesante es que fíjense que todo el esfuerzo, ¿no? Lo que dijimos, todo el esfuerzo, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el resultado? Y dice el versículo 5, ¿no? Lo que leyó Santi, entonces entenderás el temor de Jehová. O sea, el éxito de toda esta búsqueda no es conseguir la pareja que quiero, no es tener la mejor casa y el mejor carro, no es tener, sino que es algo espiritual, es el temor de Jehová. Y me parece interesante porque al final nos muestra que las cosas espirituales no las podemos medir con cosas terrenales. Es decir, tú no puedes medir la calidad espiritual, me refiero a su relación con Dios, de una persona por las cosas que tiene o por su apariencia, ¿no? Realmente es por cosas espirituales. Eclesiastés 5:10 dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. Esto es absurdo, dice Eclesiastés 5:10. Entonces está diciendo, el que ama lo material nunca se va a llenar, y eso es real y todos bueno, alguna vez lo hemos visto que es así. Y en contraste, Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. O sea, es hermoso, Dios nos está ofreciendo algo real, algo que aunque es espiritual, aunque no podemos ver, es más valioso que cualquier otra cosa. Mapa, ¿qué vas a decir? Gracias. Hola. Pues digamos que hay una versión que me gusta mucho y es de Message y dice, si haces de la visión tu prioridad y no aceptas un no por respuesta, créeme, antes de que te des cuenta, el temor de Dios será tuyo. Habrás encontrado el conocimiento de Dios. Y me encanta lo que dice después porque dice, y aquí está el porqué, o sea, como que da la razón y dice, Dios da sabiduría gratis, es llano en conocimiento y comprensión. Y me encanta porque, pues como ustedes decían, pues es condicional, ¿no? O sea, el versículo empieza diciendo, si haces algo. Y es impresionante porque, pues como han dicho, pues Dios da la sabiduría gratis y lo único que pide es que hagamos como una acción y pidamos, como decía Santi, como en oración, porque pues en la Biblia también dice que si pedimos lo que es la voluntad de Dios, Él nos la dará. Entonces yo creo que pues eso me pareció bonito. Sí, qué bonito. De hecho, justamente a eso vamos, que es o sea, ¿por qué nos está diciendo eso? Me pareció bonito, gracias, ¿no? Entonces seguimos con el versículo, hacemos el versículo C. ¿Alguien más quiere decir algo? Lo que sea, sería muy chévere, un aporte, pregunta. Recuerden que si quieren nos avisan. Entonces continuamos. Hasta ahora estamos iniciando porque más adelante se pone que salen muchas cosas interesantes. Dice, ser Dios puede ser que se han entendido, ¿no? Un versículo que me gusta mucho que es, lo dijo Vale, bueno, lo dijo Vale, que fue de Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, ¿no? Pero ese versículo me gusta y lo resalté porque dice, pídale a Dios y Él da abundantemente.
sin reproche, ¿sí? A todos, o sea, 4 cosas. Píala, obviamente, y le da a todos, no es que puedo yo tener menos porque soy menos no, 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 yo no llevo en la iglesia 10 años, no, tampoco. A todos, abundantemente, o sea, no solo da, siempre es así Dios, no solo da, sino da abundantemente, siempre da más, así es Él, y sin reproche, ¿sí? Sin reproche, o sea, nunca va a decir no, no va a decir que no. Obviamente debemos saber pedir, ¿no? No vamos a sabiduría, saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Si pedimos sabiduría, debemos esforzarnos, ¿sí? Pero no dice no, y dice, y le será dada. Así, o sea, nos la va a dar, es una promesa, o sea, ojo con eso, es una promesa, y fiel y justo, fiel y bueno, es el que prometió, y va a ser así, punto. Pídale sabiduría y se la va a dar. Ustedes pidan sabiduría y se las va a dar. Yo pido sabiduría y me la va a dar. Versículo 7 dice, Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. En la Reina Valera dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Antes de Majo dijo, ¿cómo reflejamos en nuestra vida? ¿Cómo reflejamos en nuestra vida en ayuda a los demás personas la sabiduría que Dios nos otorga? Ok, ¿cómo reflejamos hacia las demás? Hola, ahora sí nos escuchan. Listo. ¿Sí nos oyen bien, sí? No sabemos qué pasó. Listo. Bueno, entonces, eso está tan... Entonces dice, Majo respondía, yo decía, Santiago 3 dice, ustedes los que dicen que son buenos, se los voy a leer, porque es que no quiero decir acá ninguna sandería. Vean, dice, al inicio, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Sí, o sea, el que diga que es sabio y entendido, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí está, esa es la respuesta. Si nosotros decimos ser sabios, debemos mostrar en nuestra conducta. Cuando Majo dice cómo mostrar nuestra ayuda hacia los demás, que somos sabios, se debe notar en nuestra conducta. Porque claro, que es la sabiduría. La sabiduría también trae amor hacia los demás, obediencia, gozo, paz, ¿sí? Entonces eso, cómo mostrar esa sabiduría hacia los demás en nuestro testimonio, en cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo somos. Y aquí lo dicen, muéstrenlo a los demás. Para complementar ahí, sí es muy bonito porque al final es eso, o sea, al final no se trata de ser religiosos en el sentido de que simplemente conocimiento y simplemente sabiduría sin práctica no tiene un sentido. De hecho, me impresiona que una de las razones por las cuales el cristianismo hace más de 2000 años se expandió porque eso inició pues allá en los continentes orientales, pero el hecho de que se haya expandido tanto fue porque en las primeras pandemias de los primeros siglos, los cristianos, los que seguían el ejemplo de Jesús, fueron los que más mostraron amor a los demás. Y de hecho mostraba que casi la muerte de los cristianos se reducía en un 50% porque ellos ayudaban a sus hermanos, como que no les importaba sacrificar tiempo y esfuerzo para poder ayudarlos. Y eso es una de las razones, o sea, nosotros no vamos a hablarles a las personas de Dios solo con nuestras palabras. Nuestro testimonio es el primero que ayuda a las personas y de hecho vemos cómo fue el testimonio el que convirtió a estas personas. No es que no debamos hablar de Dios, pero nuestros actos deben reflejar. Entonces seguimos. Si alguien quiere decir algo, nos avisa. ¿Dónde vamos? Ok, sí. El 7 decía, en provee de... no, sí, vamos a continuar. El 7, Dios ayuda y protege a quienes son honrados y hacen lo bueno. Provee sana sabiduría a los rectos, es escudos a los que caminan rectamente.
Entonces vemos cómo dice sana sabiduría, ¿no? Entonces es importante que nos demos cuenta que no todo lo que aparenta ser sabiduría es sabiduría. Nosotros podemos encontrar filósofos muy sabios, sí, es más, podemos encontrar mayores muy sabios, sí, pero al final, lo que no incluye a Dios es una sabiduría que no es completa, no es realmente la sabiduría que nos está hablando aquí, o sea, pueden haber apariencias de sabiduría, lo que hablamos la última vez, pero al final nunca va a llegar a ser, porque vemos que la sabiduría de Dios pues es la sabiduría perfecta, es la sabiduría que está en toda su plenitud, ¿no? Entonces esa aclaración. Y ahí dice, no solo provee sabiduría, sino que es escudo a los que caminan rectamente. En Salmos 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Nada más vean cómo dice, porque sol y escudo. ¿Qué es el sol? El sol es lo que ilumina y calienta, ¿no? Sí, es lo que ilumina y calienta nuestras vidas, ¿sí? Pero en sentido, el sol básicamente es la lumbrera mayor, es qué tan pequeños somos ante el sol. O sea, el sol nos puede destruir en segundos, el sol es lo que nos ilumina por las mañanas, como respirar, es lo que nos da calor. Cuando el versículo de la Biblia dice que en las noches será el lloro y el llanto, pero la mañana vendrá la alegría y el gozo, la mañana que es el sol. Y que digas esperanza, eso es, y que diga porque sol y escudo es Jehová Dios, ¿sí? Y piensa en un escudo, o sea, que Dios sea nuestro escudo literalmente es que no, ¿qué nos va a hacer daño? Es la pregunta, ¿qué va a poder ser tan fuerte como para penetrar el escudo que es Dios? ¿Sí? Y es que con eso debería quedar simple y para nada lo queda, porque siempre dudamos y siempre tenemos miedo. No deberíamos, pero seguimos siendo así. Y lo que dice Pablo, queriendo yo hacer lo bueno, no puedo porque no hago yo lo que quiero, sino el pecado que está en mí, la carne, y es la carne. Pero con eso, ¿qué va a poder penetrar a Dios, que es nuestro escudo? Si entendiéramos esto, un versículo, que Dios es nuestro escudo, entendiéramos por qué tendríamos miedo, por qué nos afanaríamos si Él es nuestro escudo. Nada nos va a poder hacer daño. Vendrán dificultades, sí, llore lo que tenga que llorar, pero lávese la cara y levántese, porque Dios dice que es mi escudo y tengo esperanza en Él. Ningún sufrimiento es en vano. Todo nos prepara para la gloria. El poder de Dios es muy bonito que diga esto. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Gracias, entender lo que es gracia, y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces eso es muy bonito que realmente se cumple, ese escudo a los que caminan rectamente, y así es Dios. Alex nos dice, claramente vemos que cuando estamos conectados con la palabra de Dios, podemos reflejar en nuestra vida la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Muchos están alejados y no tienen ese escudo. Eso es verdad. Más adelante vamos a hablar de eso y qué pasa. Entonces, pero es verdad, si Dios es nuestro escudo, imagínese no estar con Dios, o sea, imagínese no tener ese escudo, no en la inmunda. O sea, mal, porque usted sin escudo y va a la guerra sin escudo, muere. Es así de simple, ¿sí? Pero Dios quiere ser, Dios, no somos nosotros los que lo buscamos a Él, lo que dice la Biblia, no amamos, no somos nosotros, ¿cómo es? No amamos, sino que fue Dios que nos amó primero. Nosotros no lo amamos a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado, sino en que Él nos amó primero, ¿sí? Y Él no es nuestro escudo porque nosotros lo hayamos buscado, sino porque Él nos buscó y nos amó primero, y es el que pone el querer como Él hace para hacerlo. Mapa quiere decir algo. Dale. Gracias. Pues yo quería decir algo del escudo, de lo que dice Santi, y es que también el escudo lo que hace, pues tal como un escudo, pues es protegernos también como de los dardos del enemigo, ¿sí? Entonces, si ese escudo está como afianzado y como decía Jairo, estamos cerca de Dios, digamos que ese escudo va a ser, o sea, como que va a ser menos fácil que caigamos, ¿sí? Digamos que lo que dice es que el escudo es el escudo de la fe. Y si realmente como creemos y confiamos en que Dios tiene el control de todas las situaciones, pues va a ser menos fácil para el diablo poder entrar en nosotros. Gracias, Mapa, sí, qué bonito, tienes razón, nos reímos porque nadie le dice Jairo, nosotros le decimos Alex, entonces no suena chistoso, pero gracias, nos gusta que participes y que participen todos. Continuamos. Eso me parece importante, lo del escudo de la fe, es verdad, no me acordaba de lo que dice la armadura en la Biblia, que nuestro escudo de la fe es verdad, porque al final es por fe, o sea, si no lo creemos,
Entonces, él dice que nuestros cuerpos debemos creerlo, si no lo creemos, entonces, ¿qué? Nos lo está dando, pero debemos creerlo, claro. O sea, es obvio. Bueno, continuamos. Si alguien quiere decir algo, nos avisa. Dice, versículo 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, es el que guarda las veredas, los caminos, que es él, del juicio. O sea, eso me parece importante porque dice, él es el que guarda el camino y lo preserva, ¿sí? Y es curioso porque, ¿quién es el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Dios nos dice que en ese camino, que es difícil de transitar, él mismo lo va a guardar y va a preservar ese camino a nosotros, los santos, ¿sí? Entonces, no sé por qué él es el camino, pero él mismo lo guarda, y él mismo nos guarda mientras transitamos ese camino. Duber dice, a veces los creyentes nos encontramos en una oscuridad espiritual y no sabemos a dónde dirigirnos, pero si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, tendremos la luz y la sabiduría que necesitamos para seguir. Como dice el versículo, preserva el camino. Es verdad. Sí. Es verdad, y eso que dice de oscuridad espiritual es verdad, pero lo que dice la Biblia misma, todo lo dice la Biblia. Lámpara está a tus pies, tu palabra, y lumbrera mi camino. Y es eso, a veces obviamente nos vamos a encontrar en oscuridad, y lo dice, aunque ande en valles son de muerte. Pero ¿qué pasa? No temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu palabra me guiará, tu palabra es luz. ¿Sí? Es muy bonito. Gracias, Duber. Continuamos. Versículo 9. Solo él, ojo, repetimos, me dice, él vigila a todos los que viven honestamente y presta especial atención a sus lugares comprometidos. Él vigila a todos que, es verdad. Sí, o sea, siempre es Dios. Él siempre nos cuida. Es eso. Volvemos otra vez. Nunca nos deja. Nunca, nunca. Dice, solo él te hará entender lo que es bueno y justo. Solo él, ¿no? Y lo que es siempre tratar a todos por igual. Eso no está porque esto es en la televisión y realmente tratar a todos por igual. Desde el principio que no vamos a andar acá porque no podemos ayudarnos, pero lo que significa amar al prójimo como a nosotros mismos, amar. Y no dice querer, no dice apreciar, dice amar. Amar. Sí, es grande. Filipenses 2:13 dice, porque es Dios quien nos motiva a hacer el bien y quien nos ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. Y claro, acá dice, porque te hará entender lo que es bueno y justo y lo que siempre tratará todos por igual, ¿sí? Pero realmente lo podemos porque Él es el que nos motiva a hacerlo. Nosotros no amamos, sino que Él nos amó y nos motiva a amar. Nosotros no lo buscamos, para nada. Nunca vamos a querer buscar. ¿Quién va a querer buscar a Dios? Nadie. Pero Él es tan bueno y tan misericordioso que nos permite buscarlo, nos permite aprender de Él, nos permite hablar de Él. Es muy bonito. Y lo hace porque, y es que me gusta porque dice, y lo hace porque así lo quiere. ¿Sí? Esto es en la pelea, en la Reina Valera, dice, porque es su voluntad. Y sí Él quiere así, o sea, nos ama tanto que es su voluntad, y su voluntad es perfecta, y es muy bonito ver eso, porque así quiere, y nos ama mucho como para permitirnos esto. Continuemos y dice el versículo 10, la sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Dice en la Reina Valera, cuando la sabiduría entrará en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Sí, entonces dice, la sabiduría y el conocimiento llenarán de vida tu vida de alegría. En Proverbios 22:17 dice, 18, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. ¿Sí? Entonces no sé cómo explicarlo y es difícil de entender, de que realmente llena nuestra vida de alegría y de que es algo delicioso, ¿sí? La sabiduría. No sabría cómo más explicarlo y es difícil de entender. La sabiduría es algo realmente muy bonito que nos puede traer literalmente tanta alegría a nuestra vida que puede cambiarlo todo. Continuamos, dice el versículo 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Piensa bien antes de actuar, eso es el mismo versículo 11, pero en la telea. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. ¿Sí? Y es verdad, o sea, piensa bien antes de actuar. ¿Cómo podemos pensar bien con la sabiduría? ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder pensar bien lo que decía Salomón? Discernir lo que es bueno y lo que es malo con la sabiduría. Continúa diciendo el versículo 12. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. O sea, no solo nos ama, no solo nos cuida, no solo nos enseña, no solo nos muestra lo grande que es Él, sino que nos guarda de nuestros enemigos, ¿sí? Nos guarda del mal camino, ¿sí? Entonces es bonito porque no solo nos da, sino nos protege. Continúa diciendo, el versículo 3 me gusta y lo tomé en inglés por la forma en que muestra
es como esto, esta parte lo que quiere decir Salomón. Y dice, who leave the paths of brightness to walk in the ways of darkness, ¿sí? To walk in the ways of darkness. O sea, dice, quienes abandonan, porque somos nosotros los que abandonan los caminos de rectitud, ¿sí? Lo dice, ¿sí? Los que lo abandonan. Pero dice, to walk in the ways of darkness, para andar en los caminos de la oscuridad. Entonces, chistoso, abandonar los caminos de rectitud para querer andar en la oscuridad. Puede llegar a ser ilógico, pero es lo que hacemos. Y somos nosotros los que lo buscamos. También me pareció interesante eso que menciona Santi, ¿no? Porque dice que nos va a librar del camino, ¿no? Y Proverbios 4:19 nos explica más de este mal camino, ¿no? Que dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. O sea, son ignorantes porque no saben, porque están oscuras. Por lo tanto, si uno está a oscuras, uno no puede ver el camino. Pero dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces es hermoso, no tenemos a un Dios que nos quiere hacer daño, tenemos a un Dios que nos quiere librar de la noche oscura, de la desesperación, de la falta de sabiduría, de la falta de tomar decisiones correctas, de dejar de hacernos daño con decisiones tontas que a veces tomamos. Tenemos un Dios que nos está ofreciendo la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Es como el simbolismo, ¿no? De que la noche, ¿no? La Biblia todo el tiempo lo menciona muchas veces, que la noche, lo que decía Santi, en la noche está el llanto, pero en la mañana está la esperanza, ¿no? Entonces es como ver cómo al final va saliendo el sol y dice aquí hasta que el día es perfecto, o sea, hasta que podemos ver todo claramente. Entonces es hermoso y nuevamente nos llama la atención de esto para quién es, para nosotros mismos, o sea, el fin de todo esto para ayudar a los demás, pero al final los beneficiados somos nosotros mismos. Entonces, si alguien quiere decir algo, no está ahí. Continúa diciendo, eso me gusta, de acuerdo a este versículo de que abandonan los caminos de rectitud para andar en la oscuridad. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, nosotros, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Sí? Entonces, es fuerte, no sé, a mí me divierte y me parece bonito porque es verdad. La luz vino al mundo, la luz vino, la esperanza vino. Y los hombres, nosotros amamos más las tinieblas que la luz, ¿sí? Y claro, o sea, ciertamente es una batalla, la batalla por la obediencia, por la humildad, por la pureza. Son batallas que cuestan, porque si no, entonces no serían batallas. Y Satanás no, ¿sí? Pero hay que tener presente que Dios ya venció y que es mayor que todas esas cosas y que Él es nuestra esperanza. Y que somos nosotros los que nos alejamos de Él. Nunca creamos que que Dios fue el que se alejó de nosotros. Porque nosotros sí caemos y pecamos. Somos pecadores todo el tiempo, pecamos. Pero nosotros somos los que los alejamos y no somos malos. Sí, es verdad, somos malos, malísimos. Pero Dios nos toma y nos dice, los Dios espíritus ya no de esta altura del pecado más o menos, sino para llamarlo Abba Padre. Nos hizo sus hijos. Y Él nunca se aleja. ¿Sí? Odia, aborrece el pecado, pero no al pecador. Y siempre nos da amar, siempre. Por eso es que no nos alejamos. Continuamos, el versículo 14 dice, hablando de los malos y los caminos perversos, dice, estas personas son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. Y que diga esto, festejando sus malas acciones. Y es algo yo creo que vemos mucho hoy en día, como que hacen como tantas pendejadas, tantas personas, o muchos hacen cosas tan malas y se deleitan en festejar sus acciones. Pensemos en esas cosas que pasaron hace tiempo, en Facebook, que transmitían directos de cómo mataban personas. Piénselo, o sea, es muy fuerte qué tan enfermo hay que estar para llegar a deleitarse en nuestras malas acciones. Pero volvemos. Nuestra lucha no es contra la carne ni contra esas personas, sino contra el pecado. Es el pecado y la gravedad realmente lo que significa el pecado, y debemos entenderlo. Jason dice, okay. Dice, o sea que en ese sentido tiene sentido el hecho de que los pensamientos más tristes, malignos y depresivos se agudicen en la noche y en el día no resuenan tan fuerte. En el día estás estable, pero en la noche este tipo de cosas tristemente crecen. Sí, es verdad, o sea, la Biblia lo dice mucho, lo que pasa en las noches. En las noches es muy fuerte porque a veces no sé por qué, es que yo ni siquiera puedo explicarlo,
pero en las noches como que a veces uno se siente más triste que en las mañanas. Claro, no es que hay días uno nunca se va a sentir triste, no, yo me he sentido triste en días y seguro muchos se han sentido triste en la mañana. Pero si es verdad lo que dices, ya son como que esos pensamientos en la noche como que se agudizan, tal vez, no sé, porque tenemos más tiempo para pensar, porque ya estamos solos en nuestra cama y ya no hay nadie, son muchas cosas, pero es verdad, es verdad. Claro, hay que tener en cuenta que esto puede llenar de pronto de tristeza, pero no hay que perder la esperanza, y es lo que dije, lloremos porque hay que llorar, y lloren lo que hay que llorar, pero levántense como soldados de Cristo, como sus hijos, y esfuércense por saber que Él es nuestra esperanza. ¿Sí? Y es difícil entender gozarnos en el dolor. ¿Sí? ¿Cómo me gozo en la tristeza, en las aflicciones, en los sufrimientos? ¿Cómo me gozo? ¿Cómo hago pasar feliz? Pero es que hablamos de un gozo sobrenatural que no es de este mundo, sino un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y es que ese gozo es el que trae paz. No solo está feliz, es paz realmente y confianza en que descansamos en nuestro Dios. Bajo dice, El amor al mundo en una persona se evidencia en su amor por las malas obras, pero las buenas obras de una persona que ama a Dios evidencia la sabiduría que Él ha otorgado. Exactamente, o sea, la fe y las obras van ligadas, no podemos separarlas. No somos cristianos para decir que somos cristianos, no somos cristianos para decir que creemos y seguimos a Jesús, somos cristianos para actuar como cristianos, somos cristianos para actuar como Jesús. O sea, al final debe haber una evidencia práctica, porque si no hay evidencia, pues realmente no teníamos esa sabiduría. Es muy importante eso que dice Marco. Muchas gracias. Entonces continuamos. Vamos en el versículo 14. No. Sí, 14. Son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. El versículo dice, el 15 dice, cuyas veredas de esos malos son torcidas y torcidos sus caminos. Todo lo que hacen es para destruir a los demás. ¿Sí? O sea, el mal engendra mal. ¿Sí? El mal destruye, el mal mata. Pero ahora pasamos al tema heavy, al versículo 16, que fue algo que hablamos mucho con Tevi y con nuestros padres. Y pues yo lo puse así, la sabiduría de la mujer, los puntos pureza y lealtad. ¿Sí? Y es, bueno, iniciamos. Voy a leer el versículo del 16 al 19, más o menos esta parte. Bueno, antes de seguir. Mapa dice, estos perdedores que hacen un juego del mal y organizar fiestas para celebrar la perversidad, recorriendo caminos que no van a ninguna parte, pagando en un laberinto de desvíos y callejones sin salidas. Sí, es otra versión. Vale. Ah, sí, está chévere. Entonces seguimos. 16. Chévere. 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. ¿Sí? 17. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. 18. Esto es la Reina Valera. 18. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. ¿Sí? El 18 en la pelea dice, el que se mete con ella puede darse por muerto. 19. Todos los que a ellas se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. En la pelea dice, el que se mete con ella ya no vuelve a la vida. ¿Sí? Y yo escribí así, es fuerte, ¿no? Lo que dice, o sea, el que se mete con esta mujer es difícil que vuelva a los senderos de la vida, y dice, su camina está en las veredas hacia los muertes, dice, cuidado de esta mujer que abandona el compañero de su juventud, que se olvida del pacto de Dios, y vamos a hablar de todo esto, pero hay estos mismos versículos, una versión que me gusta, que es en inglés, que dice, solo la sabiduría, dice, only wisdom can save you from básicamente, del pecado de la mujer, de esta mujer promiscua, ¿sí? Solo la sabiduría. Y es verdad, acá no está hablando de cuidado con esta mujer, pero la única forma en que vamos a poder distinguir esto, entender cómo poder evidenciar, es con la sabiduría. Dice, ella que dejó a su esposo y se olvidó de sus votos, que su camino se encuentra, su casa se encuentra camino al infierno, ¿sí? Que cuidado del hombre que abre sus puertas, nunca va a volver al lugar en donde estaba, lo único que va a encontrar es desolación y desesperación. Entonces pensemos en esto. ¿Y por qué es que no hablamos mucho? Porque nos parece importante, porque dice, ¿quién es la mujer extraña? ¿Sí? ¿Y qué significa esto? ¿Cómo así que es el compañero de su juventud, el pacto de Dios, que se mete con ella, que nunca va a volver a lo que era antes? Y algo que me gusta es que claramente eso es una advertencia para aquellos que cometen adulterio, lujuria. Pensemos, la Biblia dice mucho, la lujuria. Lujuria no solo es cuando estoy casado y soy infiel, no, sino cuando veo a otra mujer
y en mi pensamiento ya he pecado contra ella cuando veo con deseo y todo lo que significa la lujuria, es todo el mundo de la inmoralidad sexual. Y es fuerte, ¿sí? Y acá dice claramente es una advertencia para ellos. Pero hay un significado más profundo en este texto. Proverbios nos habla de dos mujeres, la adúltera, obviamente, y la mujer virtuosa, que más adelante hablaremos. Ambas mujeres hablan una parábola de dos sistemas. Uno es religioso, atractivo, porque acá dice, nos engaña con sus palabras, ¿sí ve? De la ajena que se alarga con sus palabras, nos engaña, dice, y tienta a los jóvenes ungidos a llevar a su cama de compromiso, ¿sí? Y esto lo dice Marcos 7:13. Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra traición que habéis transmitido y muchas cosas así semejante a estas, ¿sí? Y es esto, como que nos engañan y transmiten como ese engaño y nosotros nos dejamos engañar, ¿sí? Y acá lo dice la palabra, y es eso, y es fuerte. Y dice, la otra mujer es la novia santa, y es bonito, y esto es obviamente lo que debemos buscar, tanto nosotros como hombres, santidad hacia Dios, como las mujeres. La novia santa, virtuosa y pura, que mantiene su amor solo para Cristo. Su casa es la casa del Señor, ¿sí? Un sistema lo que sea que trae vergüenza y desesperación, pero el otro trae favor, honor y gloria. Y realmente es amor, es muy bonito. Es la sabiduría, solo la sabiduría la que nos protege del uno y del otro. Por eso creímos que era, no creímos, sabemos que es importante, porque si nos lo dice acá, ¿cómo hacemos para distinguir? ¿Cómo sé yo que yo no estoy con la mujer equivocada? ¿Cómo saben que no está con la mujer equivocada? ¿Cómo saben ustedes que no están con la mujer o el hombre equivocado? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para saber quién es? Y eso es un tema que me importa mucho. Es la sabiduría, es con la sabiduría. Y dice, Malaquías 2:14-15, me gusta mucho, dice, más diréis, ¿de acuerdo a qué? Porque me causó atención esto de aquella que abandona al compañero de su juventud, ¿sí? Bonito. ¿Por qué? Yo pensé, esto debe ser bonito, porque abandona al compañero de su juventud. Buscando en Malaquías 2:14-15 dice, más diréis, ¿por qué está hablando de la deslealtad del pueblo de Israel? ¿Sí? De la infidelidad, de los leales que eran. Dice, ¿por qué? Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañero y la mujer de tu pacto. Es muy bonito, acá se está refiriendo en esa época, diciendo tal la lealtad de Israel, el joven que se casó con la mujer de su juventud, esa persona que era su compañera, y que haciendo un pacto con ella, que hasta la muerte, siendo fiel, haciendo un pacto, lo rompió y fue desleal. Es fuerte, el 15 dice, no hizo él, pues Dios, uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y dice, por eso, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y es bonito porque acá creo que todos somos jóvenes, no sé, creo que sí, o por lo menos estamos como en ese proceso, antes, durante o después de lo que significa la mujer de nuestra vida. Y acá lo dice, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y acá nos está cuidando esa mujer que fue desleal con el hombre de su juventud. Y es muy bonito que nos lo dice la Biblia, no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. No es ser desleales, es amar en el amor de Cristo, con los procesos que requiere, con las etapas que requiere, pero no sean desleales. Y no sé, a mí me gustó mucho que diga eso con la mujer de esa juventud. Entonces, en resumen, esta mujer extraña que menciona se refiere a una mujer adúltera y se refiere como tal al pecado, ¿cierto? Y fíjense que el versículo 18, cuando menciona su casa, o sea, debemos tener cuidado no solo de este pecado, sino de todo lo que lo rodea, aún de su casa, que simboliza como lo que lo rodea. Y encontré una frase que dice, acercarse al pecado se convierte en un vicio que desecha la inteligencia, que endurece el corazón, que que conduce al hombre a la muerte, ¿cierto? Entonces, lo que queremos aquí, cuando dice que sus veredas hacia la muerte, todos los que a ella se lleguen no volverán y seguirán otra vez. O sea, está diciendo como prácticamente ya se perdieron, en el sentido de que es tan fuerte el vicio del pecado, es tan atractivo que hace extraño y difícil que alguien realmente pueda regresar, ¿no? Y no quiere decir que no se pueda, pero se hace más difícil, o sea, al final es atarse a una cadena, ¿cierto? Y muestra lo irreversible que es persistir en este pecado, o sea, persistir, pues no vamos a poder volver a los senderos de vida.
¿cierto? Dice, estarán tan entristecidos que seguirán más profundo en los caminos de la oscuridad, ¿no? Entonces es muy fuerte y bueno, ya pues ya estamos a punto de acabar, creo que lo logramos. Bueno. ¿Alguien quiere decir algo? Pues porque esto es importante. Lo que sea, de verdad nos gustaría que aportaran, que preguntaran. Si se entendió. Si se entendió. Obviamente es algo como con el tiempo que contamos, pero es algo grande y es bonito. Si quieren compartir algo, preguntar. Bueno, entonces continuamos. Listo, entonces dice, y solo quiero terminar con esta parte de la mujer, que dice, ¿a qué se refiere con que nunca vuelven a ser mismo? Y te lo dijo, es muy difícil persistir en el pecado, ¿no? Y algo que me gusta que es, Matthew Henry dice, nuestro Señor Jesús disuade de estos placeres, ¿sí? Pecaminosos por los tormentosos, eternos consecuencias que le siguen. Y dice, muy raro es que se recupere a alguien que está agarrado en esta trampa del diablo. Y es lo que dice acá. Es que es muy raro, es muy difícil, porque es literalmente abundar tanto en el pecado que es como, o sea, el pecado literalmente nos agarra tanto y nos engancha tanto que es muy difícil salir. Y lo dice Matthew, de acuerdo a la Biblia, ¿no? Lo dice la Biblia. Dice, tan endurecido está el corazón, tan ciega la mente por el engaño de este pecado. Y volvemos al orgullo, ¿sí? Es el orgullo. Porque es endurecido nuestro corazón el orgullo. Algo que me gusta es que en la reflexión de acuerdo a estos versículos dice, aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Eso le dice en Proverbios más adelante. Y es, el tonto cree que puede engañar a la muerte. ¿Sí? Nosotros ya leímos en capítulos anteriores de lo que pasa, aunque hay gente tonta y que no quieren saber sabiduría, sino que quieren ser simples en pensamiento. Y acá lo dice, quieren acercarse al fuego sin quemarse. ¿Sí? Y es verdad, o sea, quieren acercarse al fuego sin quemarse. El que vive así es un hombre orgulloso. Y es lo que nosotros hacemos. Uno no puede acercarse al pecado siquiera un poquito sin quemarse. Uno no puede dar paso al pecado. No puede siquiera ceder un poco. Porque con esto que uno de ellas siembra en su mente, en su corazón, en su alma, y esto crece y crece y crece, y es muy difícil detenerlo porque el pecado es una cosa fuerte. Y acá nos dice, no podemos acercarnos al fuego sin quemarnos. El que lo hace es tonto. Y eso me lo aplico a mí mismo porque hay que creer realmente, tener tanta confianza en Dios de que no podemos dar ni un poco de ser permisivos ante el pecado porque nos destruye. Al final, Proverbios 7:27 dice, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Es así, el pecado solo conduce a la muerte. Y yo puse acá, esto nos muestra esta parte, la influencia y el poder de la mujer en la vida del hombre. Claro, no solo la mujer, entonces las mujeres que el hombre nos influencia, claro que sí, y ya no sabemos realmente lo que significa el hombre y todo lo que se complementan, que son uno, pero en ese versículo estamos viendo realmente la influencia de lo que es una mujer en la vida del hombre y que le puede llegar a la perdición. Y no solo es advertencia para uno como hombre, sino para uno como mujer de saber cómo vivir. Y yo puedo ser yo esta persona, estaré yo conduciendo a los hombres al mal. Y es verdad, a veces no lo sabemos, pero puede que nosotros estamos siendo esa piedra en el tropiezo. Pero es entender esto, la importancia de la mujer en la vida del hombre y del hombre en la vida de la mujer. Y terminemos con los últimos 3 versículos, que es el final del camino. Si alguien quiere decir algo, nos avisa. Díganle. Entonces, al final... Alex, bueno, algo... Listo. Pues estabas diciendo algo muy importante y es acerca del pecado, que cualquier puertica que le abramos al enemigo, pues puede hacer estragos en nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso también cuando analizamos todo este capítulo de Proverbios, nos enfatizaba mucho en las bendiciones que tenemos por adquirir la sabiduría. Y cuando hablábamos de ese escudo, que es la palabra de Dios, cuán importante es, ¿verdad?, arraigar esa palabra en nuestras vidas, porque es la que nos va a permitir sostenernos ante cualquier tentación, ¿sí? Porque pues no quiere decir que no vayamos a ser tentados, que pues a veces desafortunadamente un pensamiento o algo, pero que nos redarguye nuestro corazón, pues el temor a Dios y que esté el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí?, para soportar cualquier tentación y no permitir que el pecado pues invada nuestra vida, ¿no? Porque pues el pecado sí puede tratar de cegarnos, de interrumpir el propósito de Dios en nosotros. Entonces, qué importante atender estos consejos que el Señor nos da en su palabra
y poner ese escudo, que es la palabra, siempre en nuestras vidas para librarnos de muchos inconvenientes que pueden llegar a nuestras vidas. Lo que tú dices, tan solo una puertica, por pequeña que sea, puede dañar ese propósito que hay para nuestras vidas. Era eso. Sí, gracias. Sí, es verdad lo que dice Liz. O sea, al final, todos decimos, al final lo único que nos puede salvar es Dios, solo Dios. Solo la sabiduría es lo único que nos puede ayudar a saber qué es bueno y qué es malo. Entonces terminamos al final del camino, tanto para los malos como para los sabios. Al final del camino para los malos, dice el versículo 22. En cambio, esos malvados en los que no se puede confiar, ojo con esa palabra, en los que no se puede confiar, serán destruidos por completo. ¿Sí? Salmos 37, 38 dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Deuteronomio 28, 63. Así como Jehová, y ese versículo es muy fuerte y bonito, pero fuerte, dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien y multiplicarnos, porque se goza, dice, así se gozará, lo dice la Biblia, no yo. Así se gozará Jehová en arruinarlos y en destruirlos, ¿sí? Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella, a la cual Dios les dio. Y es muy fuerte porque Dios nos dio la tierra, Dios nos da las bendiciones y se gozan hacernos el bien. Pero hay de aquellos malvados los que no se pueden confiar. Hay cuando nosotros no obedecemos, cuando nos alejamos de Dios, porque somos nosotros los que nos alejamos. Dice, así que no se gozan hacernos el bien, se gozará en arruinarnos, en destruirnos. Hay que tener en cuenta obviamente eso, porque no es que Dios esté buscando el momento para destruirnos, no, para nada. Y Dios todo el tiempo está ahí, siempre está ahí, amándonos y buscándonos. Pero es tener en cuenta que cuál es el final del camino de seguir el mal, el pecado. Y es que lo repetimos tanto porque tiene que quedar tan sembrado primero en nosotros, y me lo repito porque tengo que entenderlo, como en todos nosotros, de que realmente el pecado conduce a la muerte. ¿Sí? Pero ahora, el final del camino para los sabios, que es más bonito, obviamente. Dice, querido jovencito, dice otra vez, querido jovencito, que es bonito. Dice, a pesar de todo esto, tú sigue por el buen camino y ya siempre es lo correcto. Tú sigue firme en tu meta, constante en Dios, confiando en Él, tú sigue y ya siempre es lo correcto. Porque solo habitarán la tierra y permanecerán en ella los que siempre hagan lo bueno. ¿Sí? Los que confíen en Dios, los que busquen la sabiduría, los que obedezcan. Todo lo que hemos hablado, los que obedezcan al Padre, los que amen al prójimo. Sí, y es nuestra esperanza. Al final, vuelvo y repito, Dios es nuestra esperanza. Y los perfectos permanecerán en ella, dice la Reina Valera. Y los perfectos permanecerán en ella. ¿Nosotros somos perfectos? Yo no. No soy perfecto. Pero ver que Pablo también decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero estamos en esa lucha. No porque nosotros podamos, no, sino porque Dios es el que perfecciona en nuestro camino hasta el día que Jesucristo venga. ¿Sí? Es muy bonito que Dios nos perfecciona y realmente podemos llegar a vivir con Él, permanecer en Él y con Él para siempre. Y aparte lo que, vuelvo a recapitular, lo que nos dijo es siempre de amar. ¿Sí? No solo es que obedecemos porque sí, confiamos porque sí, no confiamos porque es un Dios de orden y porque es un Dios de amor. Porque sabemos que, dice Pedro, no permitirá que sufran por mucho tiempo, sino que hará que luego todo vuelva a estar bien. ¿Sí? Y esa sí es esperanza, porque obviamente estamos en momentos difíciles, pero no permitirá que suframos por mucho tiempo, sino que volvamos a estar bien, que volvamos a ver a las personas que queremos, que volvamos a ir a nuestros estudios, a la universidad, que volvamos a hacer lo que queremos, que volvamos a ver la luz del día, a poder salir, o el simple hecho que volvamos a ver a nuestros familiares. Es muy bonito que Él siempre cumple sus promesas de que no va a permitir que suframos por mucho tiempo, sino que Él va a estar perfeccionándonos siempre hasta el día que Jesucristo venga. Y siempre nos bendice, y esto es muy bonito, siempre nos bendice. Salmos 37, 29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Al final se resume en eso, es Dios y su amor. Siempre nos va a demostrar su amor, nos va a demostrar su amor para con otros, es muy bonito. Entonces, fíjense que para concluir, o sea, es muy claro lo que nos está diciendo Dios, lo que nos está diciendo su palabra, y es una advertencia donde nos dice, por este camino de pecado hay muerte, sigan la luz, ¿cierto? Sigue este camino de vida, yo te doy la sabiduría para que la sigas, ¿no? Entonces, concluyendo, debemos esforzarnos y pedirle a Dios sabiduría, que nos la dará sin reproche, Él mismo nos va a ayudar, ¿cierto? Por otro lado, vimos que debemos tener cuidado y alejarnos del pecado
porque cualquier prueba que podamos darle, eso nos puede atrapar y enviciar y destruir nuestra vida. En conclusión, el camino de desobediencia a Dios conduce a la muerte, ¿cierto? Y el camino de sabiduría conduce a la vida. Entonces, con esto concluimos. Entonces, para despedirnos, antes de dar los anuncios, no sé si alguien quiere decirnos algo, alguna duda que tenga, O algún sea, una aporte, conclusión, una sí, conclusión que pueda sacar de todo lo que hablamos, como que puede concluir, que puede aplicar a su vida. Yo quiero hablar. Dale, Dani. ¿Sí? Pues viendo pues todo Proverbios, o bueno, lo que hemos alcanzado a ver, es que es muy bonito porque él, o sea, dice como, háganlo, pero, o sea, cada vez que es como, te doy la libertad de hacerlo, pero trae unas consecuencias. Entonces, es como allá, o sea, decides si lo haces o no, porque trae una consecuencia. Es bonito lo que este proverbio bueno, Proverbios nos enseña acerca de la sabiduría que debemos tener durante pues, nuestra vida. Y ya eso era lo que quería decir. Gracias, Dani. Alex dijo, 2 Corintios 12:9, Él nos ayuda en nuestras debilidades y nos fortalece mientras su palabra nos guía. Volvemos a los mismos. Dios es que siempre nos ayuda y es bonito. Nata, dale mapa. Ok, pues quería hablar algo relacionado con los últimos 3 versículos, que pues en la versión que me gusta dice, entonces únete a la compañía de buenos hombres y mujeres, mantén los pies en los caminos probados y verdaderos. Entonces, bueno, primero quería decir como lo que hemos leído pues anteriormente, y era que también pues depende de con quién pasemos nuestro tiempo, de nuestros amigos, pues también eso puede afectar, porque como dice la Biblia, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, pues me gusta porque la Biblia dice, únete a la compañía de buenos hombres y mujeres, y me gusta también porque después dice que que son los hombres que caminan en línea recta quienes establecerán esta tierra, y dice que las mujeres con integridad son las que durarán aquí. Entonces, no sé, me parece como muy lindo como Dios pues muestra que, como ya vimos, obviamente Él nos da como la posibilidad de escoger, pero digamos que si escogemos como poner un pare al pecado y seguir los caminos rectos, pues digamos que la recompensa va a ser mucho mayor. Así es, gracias, Mapa. Entonces, pues creo que está claro. Entonces, pues para concluir, pues ya saben que estamos haciendo esto todos los miércoles. Sabemos que tenemos algunas personas nuevas, o si alguien está como que no está como no está bien lo que estamos haciendo. Estamos estudiando Proverbios, el libro de Proverbios. Eh, lo estamos estudiando todos los miércoles. Recuerden, estamos a las 6 p.m. Es este mismo link. De todas formas, nosotros lo estamos moviendo. Así que los esperamos el próximo miércoles. Gracias por estar aquí. Realmente nos agrada mucho poder que entre todos, porque al final nosotros no solo enseñamos, nosotros aprendemos realmente lo que Dios nos dice. Entonces, el miércoles, también a las 6 de la tarde, este sábado ya vamos a enviar los links de lo que les voy a decir. El sábado tenemos el servicio, la reunión online de jóvenes en YouTube. Entonces pueden entrar al canal y el sábado a las 6 de la tarde. También recuerden, para finalizar, seguirnos en las redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ahí estamos constantemente publicando contenido y estamos avisando de los eventos o los anuncios que tenemos. Y ya. También queremos, ahí acabamos de enviar los links de nuestro canal de YouTube. También les enviamos el link de nuestro grupo de WhatsApp para que ingresen, se metan. Ahí estamos compartiendo también las imágenes de los devocionales, todo esto, entonces para que estén atentos. Y por último, les enviamos el link del blog que les dije. No es la gran cosa, pero hicimos un blog donde subimos pues ya el primer capítulo de Proverbios, donde subiremos los PDFs de pronto que usamos para las enseñanzas, de pronto todo lo que no podemos decir, versículos, donde subiremos unos videos de acuerdo a los temas con los que hablamos, y donde subiremos también la grabación de estos videos. A partir de hoy empezamos a grabar. Entonces, ahí les enviamos el link. De verdad espero que les gusten, que lo puedan apoyar, que lo tengan ahí en cuenta. Y ahí vamos a estar subiendo todos. Entonces, sería eso. Alex, ¿quieres decir algo? No, queríamos bendecirlos por ese estudio que ha sido muy bonito, los dos, a Esteban y a Santiago.
darles las gracias y nada, que continúen dando esta enseñanza muy especial y el libro de Proverbios sabemos que es muy bonito y que es muy enriquecedor y que muchos pues estamos aprendiendo de él. Entonces, nada, bendecirlos y muchas gracias. Gracias, Dios los bendiga. Gracias, Alex. Gracias Chao. y gracias a todos por estar. Entonces, pues estamos en contacto. Ya saben, síganos en Instagram y Facebook para estar al tanto de todo. Entonces, que Dios los bendiga, que estén bien y nos vemos el sábado y el miércoles a las 6. Gracias. Bueno, que estén bien. Chao.